¿Por qué crees que se cayó el sindicato de youtubers? ¿Estaban equivocados y los youtubers de derecha tenían razón? Primero que nada, ¿sabes? Te voy a decir exactamente lo que ocurrió. Nunca hubo un sindicato de youtubers. Jamás se propuso siquiera la idea de hacer un sindicato de youtubers. No había nunca ese proyecto. Y lo que se hizo fue una red de creadores, que no era un sindicato. Pero ¿qué pasó? La fachosfera tenía que denigrar la idea, y para denigrar la idea lo llamamos sindicato de youtubers. Por mí, pues mira, estoy acostumbrado a que mientan, estoy acostumbrado a que falseen las cosas, y estoy acostumbrado a que les hagan caso solo los imbéciles, en general. Así que no hice mucho más. ¿Qué es lo que pasó? Que quizás muchas de las personas que entraron a esa red tenían intereses que no iban por el mismo lado por el que originalmente se planteó esto. Es decir, los derechos de las personas que de alguna manera, en mayor o menor medida, nos tratamos de ganar la vida trabajando en las redes. Entonces, cuando tú no estás viendo por tus derechos, sino por tus negocios, que no digo que haya sido el caso de todos, pero sí de alguno, las cosas pues no marchan, ¿no? Y mucho menos y esto siempre lo dije yo, era muy difícil generar una idea de gremio, una idea de compañerismo en una tarea que es esencialmente solitaria. Yo aquí estoy sin nadie, aquí no hay nadie, aquí soy yo. Y generalmente quienes no son solo ellos, lo que tienen son empleados, no tienen compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que eso es que no funcionará, pero yo creo que eventualmente tiene que funcionar porque cada vez más personas viven, trabajan, se ganan la vida en las redes y por lo tanto tienen que defender sus derechos. Pero claro, nunca hubo un sindicato de youtubers, ese fue un invento de la fachosfera. Los youtubers de derecha no suelen tener razón porque no les interesa tener razón, les interesa ganar. Que es la diferencia entre un demócrata y alguien que no lo es. Es la diferencia entre un tramposo y alguien que no lo es. A mí no me gusta ganar haciendo trampa. A ellos hacer trampa les parece irrelevante. Lo importante es ganar.